lugares, no en ese mismo libro, en otros libros del mismo Testamento o de otros, del otro Testamento, ya sea del Antiguo o del Nuevo. Esta regla está basada en 1 Corintios 2:13, que dice, acomodando lo espiritual con lo espiritual. ¿Cómo es? La palabra se interpreta por sí misma, ¿no ve? Lo que es claro, lo que es oscuro en un pasaje es claro en otro. Entonces, debo buscar un pasaje que esté hablando del mismo tema. ¿Y cómo voy a saber que puede ser un pasaje paralelo? Hay pasajes paralelos de palabras. O sea, la misma palabra se repite, ¿ya? Pero eso no nos da seguridad, porque puede ser que la misma palabra se repita y esté hablando de otra cosa, ¿no ve? Entonces, para verificar, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al contexto, voy a ir a todo el pasaje para ver si realmente está hablando del mismo asunto, ¿ya? Hay paralelos de ideas, no tienen palabras iguales, pero tienen ideas y pensamientos iguales, ¿ya? Están hablando de la misma cosa. Cuando una porción, idea, palabra o enseñanza resulta difícil de entender, se debe consultar otros pasajes bíblicos. Esos pasajes bíblicos se llaman pasajes paralelos, donde se hace referencia al mismo tema. ¿Qué es paralelo? Va en la misma dirección, ¿ve? Pero no se cruzan, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Son paralelos. Están hablando del mismo asunto. ¿Qué es un pasaje paralelo? Son pasajes similares que tratan del mismo asunto o tema desarrollado por otro autor o el mismo. Son pasajes que están hablando de lo mismo, que están relatando lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, en los evangelios, los 3 evangelios sinópticos narran ¿qué? La tentación de Cristo. ¿Sí o no? Los 3. En Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver el ejemplo. Están hablando de lo mismo, ¿ve? Entonces son pasajes paralelos. El relato de la tentación en Mateo, el relato de la tentación en Marcos, el relato de la tentación en Lucas. Son pasajes paralelos, ¿ya? Los pasajes paralelos pueden encontrarse en distintos lugares en relación con el pasaje que estudiamos. Pueden estar en la misma sección. Si es el Nuevo Testamento, pueden ser evangelios, pueden ser epístolas paulinas, epístolas generales. Si es en el Antiguo Testamento, puede estar en el Pentateuco, puede estar en los poéticos, históricos o proféticos, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? Pueden estar en diferentes lugares. Aún puede estar en otro testamento, ¿ya? Lo importante es que está hablando ¿de qué? De lo mismo. El pasaje paralelo complementa, explica o aclara el sentido y significado del pasaje que se está estudiando. ¿Por qué consulto pasajes paralelos? Están hablando de lo mismo, pero no necesariamente me van a dar la misma información. Por ejemplo, sobre la tentación, Marcos me va a dar un relato más corto. Mateo y Lucas me van a dar relatos más extensos, ¿no ve? Y si es más extenso, va a tener mayor información, mayores datos. Entonces, ¿para qué me sirven los pasajes paralelos? Para tener un panorama mucho más amplio, un panorama completo, ¿ya? Con toda la información que requiere. ¿Me están entendiendo, no? ¿Perfecto? Muy bien. Por ser pasajes paralelos, un pasaje debe ser interpretado a la luz del otro. ¿Cómo es eso? Yo debo interpretar estos pasajes. Les voy a pasar, y he pasado diapositivas, ¿no ven? Al grupo voy a pasar todito. He ido pasando las diapositivas. ¿O no he pasado? Sí. He pasado también libros de consulta, ¿lo ven? Sí. ¿Ya? Hermano G, ¿les ha dado el texto o no les ha dado? No. Voy a hablar con él, ¿ya? Ya es lo anterior. Entonces, ¿qué dice? Por ser pasajes paralelos, un pasaje debe ser interpretado a la luz del otro. No puedo interpretar de forma aislada. Por ejemplo, de nuevo, estamos hablando de la tentación. Los 3 relatos de Mateo, Marcos y Lucas me van a dar toda la información para poder interpretar
usando los tres relatos, ¿ya? Vamos a ver enseguida con un ejemplo. El principio de pasajes paralelos. Me he dado cuenta que no me han entendido muy bien, por eso estoy pasando esto. El principio de pasajes paralelos declara que cualquier texto o pasaje de la Biblia debe ser interpretado a la luz de sus pasajes paralelos. De nuevo, debo tener la certeza de que realmente son paralelos, porque muchos son falsos paralelos. ¿Por qué son falsos paralelos? Tienen la misma palabra, digamos, roca. En Salmos está roca, en Primera de Pedro y en Romanos habla de roca, pero tienen diferente significado. Como tienen diferente significado, están hablando de otra cosa. No están hablando del mismo asunto, ¿ya? No son paralelos, aunque se repita la misma palabra. ¿Qué son los pasajes paralelos? Pasajes paralelos son aquellas porciones bíblicas que se refieren a un mismo asunto y que se encuentran en distintos lugares en relación con el pasaje que estudiamos. De nuevo, para hacer un pasaje paralelo, ¿qué condición tiene que cumplir? Para hacer un pasaje paralelo, ¿qué condición tiene que cumplir? Tiene que hablar de la misma cosa, ¿no ve? Del mismo tema, del mismo asunto, de la misma doctrina, el mismo milagro, ¿sí o no? El mismo acontecimiento. Si no habla de lo mismo, no es paralelo. No es paralelo. Los pasajes paralelos son aquellos que tratan del mismo tema o incidente. Ventajas y beneficios de este principio hermenéutico. Voluntaria, no libremente obligada. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de este principio? Los pasajes paralelos nos permiten, paz hermana, bienvenida, que la bendiga. Los pasajes paralelos nos permiten interpretar armónicamente la Biblia, estableciendo la relación estrecha que hay entre sus libros. De nuevo, ¿cuáles son las ventajas de los pasajes paralelos? Nos va a dar mayor luz. No va a contradecir lo que estamos estudiando, sino lo va a ampliar. Vamos a poder interpretar de forma armónica toda la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos utilizando diferentes pasajes en diferentes secciones de la palabra. ¿Y eso qué nos dice? La Biblia no se contradice. La Biblia habla de lo mismo en un testamento y en otro. En otros temas en otros libros del Antiguo y en otros libros del Nuevo hablan de lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es el tema que unifica la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? La salvación. ¿Cerca? Respuesta, pero falta algo más. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas dan testimonio, ellas hablan de mí, de Cristo. La Biblia habla de Cristo y de la obra de salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene el mismo tema. Por tanto, no son temas contradictorios, no son temas opuestos. No se contradicen, no hablan cosas diferentes. Si hablaran cosas diferentes, ¿cómo estaríamos? Confundidos. ¿Sí o no? Confundidos. Entre los pasajes paralelos nos enseñan a interpretar armónicamente la Biblia, utilizando varias secciones en diferentes lugares de la Biblia y que hablan de ¿qué? Del mismo tema. Muy bien. Los pasajes paralelos nos permiten conocer un asunto bíblico de manera global, total o completa. Si voy a utilizar más de un libro, 2, 3 o 4 o más, que están hablando del mismo tema, estos pasajes, ¿qué me van a dar? Me van a dar una información completa, ¿sí o no? Si solamente utilizo un pasaje, la información que me va a dar un pasaje, ¿cómo va a ser? Incompleta. Por ejemplo, yo digo, ¿qué han hablado antes que él? ¿Han hablado mal de mí? Tengo parcial.
Pero si voy preguntando a cada uno de ustedes, ¿se dan cuenta? Y pregunto a todos ustedes, tengo una información completa, ¿sí o no? De la hermana es una información parcial, pero si tomo información de cada uno de ustedes, tengo completa. Sí. Si utilizo más pasajes de la Biblia en diferentes libros, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿qué tipo de información tengo? Completa, completa. Todo lo que la Biblia dice sobre ese tema, estoy estudiando, ¿sí o no? Eso es un elemento bien importante, ¿ok? Cuanto más información, voy a poder interpretar de mejor forma y de forma más veraz y de forma bíblica. Es lo importante, interpretar de forma bíblica. Los pasajes paralelos nos ayudan a resolver alguna duda o aparente contradicción entre el contenido de varios relatos de un mismo asunto. Por ejemplo, el viernes, ¿qué hemos visto? Que no aborrece a padre, madre, hijos, hijas, hermanos, no es digno de mí. ¿Hemos leído o no hemos leído? Sí. Pero el pasaje paralelo, ¿qué decía? Quien ama más. Quien ama más. ¿Se dan cuenta? Está hablando del pasaje paralelo. Jesús no está mandando a ser malos hijos, a no honrar a los padres, a aborrecer a los padres, sino está diciendo que como cristianos nosotros tenemos que amar sobre todo a Dios, y después de Dios a papá, mamá, esposo, esposa, hijos, lo demás, ¿no ven? Pero primero, ¿qué es? Dios. Porque si primero es otra persona o personas o cosas, eso que ocupa el lugar de Dios es mi Dios, y estoy cometiendo idolatría. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es mi primer amor? El más alto, Dios. Y amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo, sobre todo, ¿no ve? Él nos está enseñando. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas de consultar pasajes paralelos? Los pasajes paralelos nos permiten interpretar armónicamente la Biblia, estableciendo la relación estrecha que hay entre sus libros. Interpreto armónicamente y me voy dando cuenta que hay una relación estrecha. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se denominan evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas? ¿Por qué? Porque son bien parecidos, ¿no ven? Puestos el uno al lado del otro, son bien parecidos, ¿sí o no? Por eso se llaman sinópticos, son muy similares. Y si consulto pasajes paralelos, voy a ver que son muy parecidos, pero hay evangelios que me van a dar mayor información, otros que me van a dar menor información, o información diferente, no contraria, complementaria. ¿Ya? Los pasajes paralelos nos permiten conocer un asunto bíblico de manera global, total, completa. Los pasajes paralelos nos ayudan a resolver alguna duda o aparente contradicción entre el contenido de varios relatos de un mismo asunto. ¿No ven? Tipos de pasajes paralelos. Paralelos aparentes. ¿Qué entienden por aparente? ¿Qué entienden por aparente? ¿Qué es aparente? Aparente, parece pero no es. ¿Se dan cuenta? Mira, este parece cristiano, pero no es. Este es el ejemplo, ¿ya? O sea, parece, pero no es. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Paralelos aparentes. Cuando las palabras o fraseologías son iguales, pero los significados son diferentes. ¿Cuándo son aparentes? Cuando en otros pasajes o secciones de la Biblia tienen las mismas palabras o la misma frase, pero el significado es diferente. Está hablando de otra cosa, ¿ya? No está hablando de lo mismo. ¿Perfecto? O sea, no es un paralelo. Parece, pero no es. ¿Perfecto? ¿Me están entendiendo, verdad? Claro, muy bien. Puede ser la fraseología similar, pero con conceptos diferentes. Vamos a verificarlo con Salmos 91, 12 y 1 de Pedro 2, 8. Bienvenida, hermana, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, léanmelo, Salmo 91, 12. Está en la diapositiva.
Adelante. En las hijas te llevarán. Ya pues, 1, 2. Ustedes no son armoniosos, che. 1, 2, 3. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que está con negrilla, lo que está más oscurito que dice, tropiece en piedra. Y en 1 de Pedro 2:8, atiéndanme. Por ejemplo, este pasaje ha utilizado Satanás para tentar al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Si eres hijo de Dios, lo ha llevado al pináculo del templo, al lugar más alto. Lánzate, porque escrito estará, mandará a sus ángeles, a ver, para que te sostengan. ¿Y tú? En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás usa la Biblia, pero usa de una forma inadecuada, de una forma errónea. Aumenta, quita o cambia. ¿Ya? En 1 de Pedro 2:8 hay una fraseología muy similar. Y piedra de tropiezo, eso no es similar. Tropiece en piedra, piedra de tropiezo, es similar, ¿sí o no? Si veo, puedo decir, no, es un pasaje paralelo. Ahora veamos qué dice. Y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Está hablando lo mismo? No. ¿De qué está hablando 1 Pedro 2:8? ¿De qué está hablando? ¿Quién es la piedra de tropiezo para los judíos? Jesucristo. Jesucristo es la piedra de tropiezo para los judíos. En Salmos, ¿de qué está hablando? Para que no tropiece. Está hablando del cuidado de Dios, de sus hijos, ¿sí o no? En Salmos está hablando del cuidado que tiene Dios de sus hijos, para que no tropiecen, ¿verdad? Para que no caigan. En 1 de Pedro 2:8, ¿de qué está hablando? Del Mesías, de Jesucristo. ¿Los judíos creían en el Mesías? No, lo rechazaron. ¿Se dan cuenta? Por tanto, Jesucristo, ¿qué fue? Una piedra de tropiezo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay o no hay? ¿Cómo es? Ok, hermano, no se preocupe. Adelante. Vamos a ver 1 de Pedro 2:8. Voy a leer 1 de Pedro 2, versículos 6 al 8. Voy a leer el contexto anterior para que realmente sepan que no estoy engañando. ¿Ya? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero todavía no me dice bien de quién, ¿no ve? Voy a ir más arriba, voy a ir hasta el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿Para quiénes? Para los judíos y para los que no creen. ¿Qué decía Pablo en 1 Corintios? Los judíos piden señales
Y se les ha dado la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y luego fue devuelto, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches y resucitará al tercer día. Es la señal, ¿no ve? Pero los judíos creyeron, no, piedra de tropiezo, roca de perdición. Los gentiles, los griegos, ¿qué piden? Sabiduría. Pero ¿cuál es la sabiduría de Dios? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Dios hecho hombre y muriendo en nuestro lugar, ¿dónde? En la cruz. Ahora mismo les he enseñado, ¿verdad? Ya hemos visto. He utilizado pasajes paralelos y he ido al contexto, a los pasajes más atrás. Si es necesario me voy a los pasajes más que le siguen después, ¿verdad? Hasta comenzar el capítulo o hasta terminarlo. Si todavía no me explico, me voy al contexto mediato. ¿Qué es el contexto mediato? ¿Qué es? Capítulo anterior, capítulo posterior del capítulo que estoy estudiando, donde está el pasaje que estoy estudiando. ¿No ven? Paralelos reales. Estos son aquellos pasajes donde existe similitud en la fraseología y conceptos o el mismo contenido en el mismo. ¿Cuándo son pasajes reales? Cuando tienen las mismas palabras, la misma frase, el mismo concepto y el mismo significado. Están hablando de lo mismo. ¿Ya? Son pasajes paralelos reales. ¿Perfecto? Ejemplos. La referencia al término hijo del hombre. En Marcos 2:10, ¿qué dice? Léanmelo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Mateo 9:6, ¿qué dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Un paralítico es llevado por sus amigos y es metido por el techo. ¿No ven? Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? ¿Levántate y anda? No, tus pecados te son perdonados. Por tanto, levántate y anda. Pero ¿qué causa conmoción en los dirigentes religiosos? Fariseos, saduceos, maestros de la ley, escribas. ¿Qué es lo que les molesta? Que diga, tus pecados te son perdonados. Y ellos dicen, ¿qué hombre puede perdonar pecados? Los católicos, por ejemplo, creen que el Papa o los sacerdotes pueden perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Jesucristo, ¿no ve? Dios, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por tus pecados. ¿Sí o no? Por mis pecados. Él pagó el precio que Dios demandaba por mi pecado. Él puede darme ese perdón y me da ese perdón. Ningún hombre puede hacerlo, ¿se dan cuenta? Acá, uno, ¿cuál es la fraseología similar? En Marcos y Mateo. ¿Qué frase es similar en ambos? Hijo del hombre. Hijo del hombre. ¿Sí o no? En Marcos hay hijo del hombre, en Mateo hay hijo del hombre. Entonces, puede ser un pasaje paralelo, ¿no ven? ¿Cómo sé que es un pasaje paralelo? ¿De qué me está hablando Marcos? Del Hijo del Hombre. De la curación del paralítico. ¿De qué me está hablando Mateo? De la curación del paralítico. Entonces es un pasaje paralelo. ¿Por qué? Porque me está hablando de lo mismo. ¿Sí o no? Uno, hay frase igual. Hijo del hombre, hijo del hombre. Dos, tanto Marcos como Mateo me está hablando del mismo tema. Me está hablando del mismo milagro. Me está hablando de la curación del paralítico. ¿Sí o no? Ahora, por ejemplo, en ese pasaje podemos ver que este hombre fue castigado con esa parálisis por un pecado. Por eso dicen, tus pecados son perdonados. No necesariamente una enfermedad es por pecado. Puede ser como disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina.
Y a todo aquel que toma por hijo, le da chicotito cuando se porta mal, ¿lo ve? Pero no siempre. De enfermar nos vamos a enfermar, ¿sí o no? Estamos en un cuerpo afectado por el pecado que se va realmente día a día desgastando. Vamos a enfermarnos, vamos a morir, a ver que Cristo venga. ¿Se dan cuenta? Pero hay casos como este en que esta enfermedad es consecuencia de un pecado, ¿ya? Pero no siempre. Cuidado que me estén juzgando. ¿Ves? Has pecado, por eso estás enfermo. Y cuando vos te enfermas, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucha sabiduría en las cosas, ¿no ven? Demasiada sabiduría. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hablen ahora o callen para siempre? En el examen, si no, yo les voy a preguntar de lo lindo. ¿Preguntas? Claro, ¿no ven? Para mí es mejor pasar a presenciales que virtuales. Pastor, una pregunta. ¿Cómo dice usted, por ejemplo, ya mi hermano tiene su hijo, pero es sano? Su hijo se ha vuelto, ¿cómo se dice? Loco, así en otras palabras. Ahora, ellos se han endeudado. Pues la gente maldice, pastor, así nosotros, así lo hemos visto en nuestra familia. Y el pastor, ¿será eso una maldición o es que es una enfermedad que se presenta en el ser humano, pastor? Como usted está diciendo, ¿es castigo de Dios es eso o lo que le ha pasado a mi sobrino? No necesariamente, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos decir eso porque el Señor no le dice levántate y anda. Por ejemplo, al ciego no le dice tus pecados son perdonados. Cuando vas resucitando muertos tampoco, sino directamente los sana, ¿no ve? A los leprosos igual los limpia. Es una enfermedad que tuvo por las consecuencias del pecado, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos? Consecuencias del pecado, pero no que pequemos nosotros, del pecado original. Por Adán entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad, entró el dolor, entró la miseria, entró todo lo malo, ¿sí o no? Dios cuando nos creó a Adán y Eva, todo era armonioso. No había enfermedad, no había dolor, no había llanto, no había sufrimiento, ¿sí o no? No había muerte. Pero por la desobediencia del hombre que vino, todo lo malo, pues. Entonces es una consecuencia natural. Ahora, esto es un caso excepcional, no es la regla. No es la regla. Yo le estaba diciendo, por eso le está diciendo, tus pecados te son perdonados. Primero le perdonan sus pecados y después los sana. Porque esa enfermedad de él, específicamente hablando de él, regla, esto es para el paralítico, no es en todos los casos. Ahora puede darse, pero es una excepción, no es la regla. Esta enfermedad ha sido porque él ha pecado, pero eso no es la regla, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, cuando le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿es una promesa para todos o es solamente para el carcelero? Es para el carcelero simplemente, no es para todos. A ver, dime, ¿ustedes son cristianos? ¿Todos sus familiares son salvos? No. ¿Entonces Dios miente? El pastor que nos enseña está enseñando mal. No, es que es una promesa para un hombre. Entonces todos mis familiares tendrían que ser salvos, ¿no? ¿Sí o no? ¿O Dios puede mentir? No puede mentir, pues. ¿Se dan cuenta? Es una promesa que le ha dado a un hombre en específico. ¿Se dan cuenta? Eso es una regla de interpretación básica, ¿no? Pasajes paralelos real. Son aquellos pasajes similares en los cuales la semejanza o identidad no consiste en palabras o frases, sino en hechos, sucesos o asuntos, o también en doctrinas. Ejemplo de pasajes paralelos de acontecimientos o sucesos: Jesús calma la tempestad, la transfiguración de Jesús. Enseguida vamos a ver los pasajes. Voy armado, ¿ya? Ya, enseguida vamos a ver. Uno, primero cuando el Señor Jesucristo vemos que perdona pecados y sana a un paralítico, ¿no ven? ¿Qué está demostrando? Entiéndanme. La autoridad de Cristo, de Jesús como Dios, para perdonar pecados.
Solo Dios puede perdonar pecados. Después, ¿qué viene? Viene cuando están en su barca con sus discípulos, están en alta mar y se viene una tormenta. Y los pescadores, siendo pescadores ya adultos, experimentados, tiemblan porque piensan que van a morir. Y el Señor está plácidamente dormido, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? Y lo despiertan. ¿Y el Señor qué hace? ¿Y ahora qué hace? No. ¡Detente! Es su palabra decretiva. Así como dijo, sea la luz. Y fue la luz. Es un decreto de Dios. Y aún la naturaleza inanimada, irracional, ¿qué hace? Le obedece. Y hay quietud, se calma. ¿Quién puede ordenar a la naturaleza y que la naturaleza le obedezca? ¿Quién? Solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todo y Él es el dueño de todo. Ahí está manifestando su deidad, que Él es Dios y tiene autoridad sobre la naturaleza. Él puede hacer que llueva como un diluvio, que todo se destruya, o puede detener todo esto, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Dios tiene todo el dominio y el control. Nunca Él está con las manos atadas. Nunca Él está impotente. Él es Dios y es el dueño de todo. Y es todopoderoso y tiene todo el control de detener o permitir. ¿Perfecto? Luego, un cachito. Vemos también que libera a un endemoniado. Ahí, por ejemplo, Jesús está manifestando su autoridad sobre los demonios y sobre Satanás. Satanás y los demonios son criaturas de Dios. Dios no los ha creado como demonios, los ha creado como ángeles perfectos, pero Lucero se rebeló. Y 3/4 partes de los ángeles se rebelaron con Satanás. Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La cola del gran dragón arrastró a 3/4 partes. Aunque sean criaturas rebeldes, Dios sigue siendo su Señor, su amo y su dueño. No son autónomos. Satanás no tiene el poder de Dios, no es otro Dios, no son dos gigantes. Satanás simplemente es una criatura rebelde, derrotada y vencida. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahí Jesús pisó la cabeza de la serpiente, según Génesis 3:15, ¿no? La simiente de la mujer que pisará, hollará la cabeza. ¿Cuándo se ejecutará este juicio? En la segunda venida, cuando Cristo, no Él, mande a un simple ángel. No va a mandar a un serafín, no va a mandar a un querubín, no va a mandar a un arcángel, un ángel, un soldadazo, el orden más bajo del orden angélico. ¿Para qué? Para que agarre a Satanás del cuello y lo lance al lago de fuego. Ejecución del juicio. Ya está juzgado, ya está derrotado. Solamente falta ejecutar ese juicio. ¿Y cuándo va a ser? Cuando Cristo venga. ¿Perfecto? Su autoridad sobre los demonios. Dios tiene esa autoridad. Hay poder demoníaco, hay posesión de demonios, no en los creyentes. Un creyente verdadero no puede ser poseído por un demonio. ¿Quién mora en un creyente? Si no tienes el Espíritu, no eres de él. Romanos 8. ¿Sí o no? ¿Y el Espíritu Santo puede cohabitar con Satanás o un demonio? ¡Vamos juntos! No, ¿verdad? No. Pero los incrédulos sí. Se meten en pornografía, se meten en ocultismo, se meten en todo tipo de pecados, sobre todo los jóvenes con el internet, ¿no? Sin querer, en música totalmente diabólica y malvada. ¿Qué esperamos? Están abriendo puertas para que los demonios los posean, ¿no? Hay eso. No estoy hablando de los circos que se ven, pero hay. Dios tiene esa autoridad de liberarlos. ¿Ya? Luego Jesús resucita a varias personas que han muerto, ¿no? A una niña que murió ese momento, a un joven que ya un buen tiempo que murió, a su amigo Lázaro que ya era 3-4 días que había muerto, los resucitan, mostrando la autoridad que tiene Dios sobre la vida y sobre la muerte. Lázaro, a ti te digo, ven fuera. De nuevo su palabra decretiva, es una orden, es un mandato. ¿Quién puede resistir un mandato de Dios? Yo no puedo decretar. ¿Quién soy yo? Yo decreto, yo determino. ¿Yo quién soy? Soy un simple hombre. Solo Dios lo hace.
Solo Dios. Solo Dios. Ahí tenemos los pasajes. Es el mismo relato. ¿De qué? Cuando el Señor calma la tormenta. A ver, ustedes véanme. ¿Qué ven? Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Estás relatando, atiéndanme. Estás relatando el mismo suceso. Estás relatando. Creo que voy a sacar escrito de sueño. Ya. Sacar escrito. Es del mismo acontecimiento. Estos son pasajes paralelos. ¿Por qué? Porque están hablando de cómo el Señor Jesucristo calma la tormenta. Ahora examínenme Mateo, Marcos y Lucas y véanme, los relatos son iguales, en qué difieren, cuál es más corto, cuál es más resumido, cuál tiene mayor información, menor información, se complementan. A ver, trabájenme en su hojita. Háganme. ¿Qué les dice Mateo? ¿Qué les dice Marcos? ¿Qué les dice Lucas? Es del mismo relato. Es como Jesús calma, apacigua la tormenta en el mar. ¿Pastor, ahora vamos a hacer? Ahorita no. No dejéis para mañana lo que podéis hacer pasado mañana. No dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy, ¿no ves? ¿Sí o no? Es que necesito que me trabajen, porque en su casa ustedes no van a trabajar. Ya los conozco. Poco tiempo que nos vemos, pero ya los conozco. ¿Lo ves? Es verdad. ¿Resumen, no, pastor? No resumen. O sea, todo. No, simplemente véanme cuáles son las diferencias entre Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué información me está dando? ¿Qué me está diciendo? ¿Ya? Pastor, ¿qué vamos a ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero ahí está el versículo, lo mismo dice. ¿Lo mismo dice todo? No. ¿Nada varía? Varía. Varía. Esas variaciones quiero pues. Ya. En Mateo esto es. En Marcos esto es. Esas variaciones quiero. Eso es información extra que está dando. ¿Eh? ¿Sí o no? Por ejemplo, en Marcos, ¿qué dice? Acá en Mateo dice que entrando él en la barca. Pero en Marcos, ¿qué dice? Aquel día cuando llegó la noche. Y ya está diciendo qué tiempo era. No era la mañana, no era la tarde, era la noche. ¿Te das cuenta? Cada evangelio, cada relato te está dando mayor información. ¿Sí o no? Marcos, por ejemplo, acá parecería que tuviera mayor información, ¿no? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha hecho? Cuando llegó la noche, primero ha despedido a la multitud que le estaba escuchando, que estaba escuchando sus enseñanzas, ¿sí o no? Y después, tomando a sus discípulos, se han embarcado en la barca y han ido más adentro. ¿Se dan cuenta cómo está dando información? ¿Sí o no? Por ejemplo, en Marcos, ¿qué me dice? Y él estaba en la popa durmiendo. ¿No ve? En Mateo, ¿qué me dice? Solamente que él dormía. Pero en Marcos ya me dice que él estaba en la popa. Ahora, para saber qué es popa, ¿qué voy a utilizar? El diccionario, ¿no ve? Para poder entender. Palabra que no entienda, normal, diccionario, normal. Si es una palabra o un aspecto bíblico, diccionario bíblico. ¿No ve?
Por ejemplo, en Marcos, ¿qué dice? En Marcos hay un reclamo. ¿No tienes cuidado? Mira, los vos bien durmiendo. Ni siquiera no te importamos nosotros. Vamos a morir. Estoy parafraseando, ¿no ves? Pero es lo que quieren decir, ¿sí o no? Es lo que quieren decir. Vamos a morir y a vos ni te importa, claro. ¿No ves? ¿Les reclaman o no les reclaman? ¿Se han dado cuenta cómo los paralelos te dan información? Tienen que practicar. Yo les voy a hacer practicar harto. Pastor, no entrar en silencio, no puedo escribir y leer también, pastor. De las reuniones que vinieron, pastor. La siguiente le voy a revisar. Por favor, pastor. Ok. Pero se han dado cuenta, ¿no ve? Sí, pastor. Eso me complementa y me termina el anterior, ¿ya? La próxima. Me entregan. ¿Está bien? Está bien, pastor. Pero ya saben cómo, les he dado ideas. Les he dado ideas. Por ejemplo, en Mateo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mateo 8:26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso, por ejemplo, no hay en Marcos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les dice? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Eso hay en Marcos? No hay. En Lucas hay, en el 25. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Qué está demostrando? Que Jesús no es un simple hombre, no es un simple maestro. ¿Quién es? Dios hecho hombre. Porque aún ordena a la naturaleza y la naturaleza le obedece. ¿Por qué? Porque Jesús es su dueño, porque Jesús los creó, porque dependen de Él. Los demonios igual. Satanás igual. ¿Se dan cuenta? Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el autor de todo. No hay nadie que sea o sea superior o con más poder que Él. ¿Me han entendido, los hermanos? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen ya su tarea? ¿Ya? Bien hechito quiero, les ha ayudado algo. Mateo 17:1, Marcos 9:2, Lucas 9:28. Díganme, ¿de qué está hablando? Lean y díganme, ¿de qué está hablando? Fuerte. No, ¿de qué está hablando pero el pasaje? Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo. Sobre la transfiguración. Eso, muy bien, hermano, bien. Está hablando de la transfiguración. Mateo 17:1, adelante, Marcos 9:2, adelante, Lucas 9:28, adelante. Está hablando de qué? De la transfiguración. ¿No? Cuando en cierta forma la humanidad de Cristo no puede limitar la divinidad de Cristo. Y cuando ven y los discípulos se despiertan, ¿a quién ven? A Moisés, a Elías y a Cristo. Pero los discípulos son tan necios que dicen, espera, Señor, haremos 3 enramadas, para Moisés, para Elías y para ti. ¿Qué es Elías? ¿Qué es Moisés? Siervos de Jesús, siervos de Dios, ¿sí o no? Los discípulos quieren colocar a estos dos hombres, que son hombres de Dios, pero son hombres al mismo nivel de Dios. No, Dios está por encima. Y dicen que una nube los cubrió, y cuando la nube se disipó, solo estaba Jesús. ¿Y qué dijo el Padre desde el cielo? Este es mi Hijo amado. Aquí no hay Moisés, no hay Elías, en quien me complazco. A él oíd. Porque Moisés representa la ley,
Elías representa a los profetas. ¿Y la ley y los profetas de qué hablan? De Cristo y su obra. ¿Sí o no? ¿De qué hablan? De Cristo y de su obra. Ustedes son medio escépticos, ¿no? No creen. No creen. Ustedes son parientes ya de Tomás. ¿Sí o no? Son parientes de Tomás. Se han pasado. Por eso estamos aquí. Vamos a Lucas. Lucas. Capítulo 24. Del 13. Del capítulo 24, 13 al 28. Lucas 24, versículo 13 al 28. Siempre hay que leer completo. ¿Qué me lo lee? Sin miedo, léanmelo. Del 13 a 28 pasa. Sí. Lucas 24, del 13 al 28. Amén. Escrito está. El título lleva En el camino a Emaús. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. De nuevo léame lo último. Y comenzó el 27, y comenzando desde Moisés y siguieron por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la... Cámbiame ahí, hermano, muchas gracias. ¿Qué dice? Insensatos y tardos de entendimiento. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. ¿Qué es la Tanakh? T-N-K. Es la división del Antiguo Testamento. Es la división del Antiguo Testamento. La T, la Torah, la ley, los 5 libros de Moisés. ¿No ven? La N, Nevi'im, los profetas anteriores y posteriores. La K, de Ketuvim, los escritos, los rollos y los megidot. Esa es la división amplia del Antiguo Testamento. Pero también había una división simple: la ley con los libros de Moisés y los profetas.
¿Qué dice el Señor Jesucristo? Comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento, ¿qué les mostraba? ¿Qué les mostraba? ¿Qué les mostraba? No, ¿qué dice el último pasaje que leyó la hermana? ¿Qué les mostraba? Lo que decía de él el Antiguo Testamento. Lo que decía de él el Pentateuco, Moisés, la ley. Lo que decía de él los profetas anteriores y posteriores. ¿Cuál es el tema del Antiguo Testamento? Cristo y su obra. Anunciando la obra de Cristo. Anunciando la venida de Cristo. ¿Dice o no dice eso? Léamelo de nuevo el pasaje último, hermano. 27, ¿me pasó? Sí. Subrayalo en su Biblia. Ya subrayado. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Todas las escrituras. ¿A qué escrituras se refiere? En ese momento no había ningún libro del Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. Se refiere al Antiguo Testamento. ¿Qué habla del Antiguo Testamento? De Cristo y su obra. De Cristo y su obra de salvación. ¿Se dan cuenta? De Cristo y de su obra de salvación. Acá de la misma forma, quiero que me relacionen. Atiéndanme. Mateo, Marcos y Lucas, ya saben cuál es el tema, la transfiguración. Y vean qué información diferente me da cada evangelio. ¿Qué cosas diferentes me da Mateo, Marcos y Lucas? ¿No ven? ¿Qué aspectos diferentes me da? En Mateo